Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como veis, estoy aquí en la mesa de unboxings porque tenemos por aquí, antes de empezar el vídeo, esta cajita, como estáis viendo por ahí. ¿Y qué hay en esta caja? Bueno, como veis ahí hay una luz y tiene forma de casco, con lo cual es un casco con luz. La verdad está muy interesante esto, pero no solamente tiene eso, sino tiene bastantes cosas más, así que vamos a hacer el unboxing. Para abrir tenemos que separar los velcros que hay aquí. Separamos y levantamos y nos encontramos aquí con el casco envuelto, una bolsita para que no se rasque. Lo sacamos de aquí y, como veis, tenemos un color azul muy bonito con su luz trasera que llega hasta aquí, ¿vale? Con lo cual nos van a ver por los lados también, que es muy importante. Por aquí nos encontramos con el mando, debe ser. Sí, aquí se ve que es el mando para cambiar los modos de luz y los intermitentes, muy importante. Esto es para colocarlo por debajo, la verdad es que es muy sencillo montarlo con esto. Vale, un libro de instrucciones y aquí el cable de carga, que es un cable de carga con imanes. Cuando abrimos el compartimento para cargarlo, simplemente tenemos que colocarlo y él coge, como veis, lo sacamos. Vamos a seguir con la caja, que tenemos más cositas. Es una braga que nos viene de regalo, como veis, para el cuello. Esto va muy bien para el frío. Y aquí tenemos las diferentes formas de utilizarlo. Y por aquí tenemos la garantía. Bueno, para encenderlo tenemos aquí abajo un botoncito muy pequeño, al lado donde se carga, y mantenemos apretado. Y como veis, se enciende. También, si frenamos, él lo detecta y se queda fija la luz para que la gente sepa que estamos frenando. Y aquí tenemos el mando. Si le damos a la derecha, vais a ver que se activa el intermitente de la derecha y delante también se activa, como veis. Si le damos a la izquierda, se activa el de la izquierda y lo mismo. La verdad es que está súper bien esto porque podemos indicar a los coches para qué lado vamos a girar. Y aquí tenemos la aplicación que se conecta con nuestro casco. Voy a añadir el casco. Vale, ya está conectando, se ha escuchado el tono, conexión correcta. Configuración de la luz, tenemos flow, tenemos flash y tenemos cambio lento, que es el normal. Estoy muy contento de que el Evil me haya contactado para hacer esta colaboración, ya que el casco es una cosa que suelo usar siempre en casi todos mis vídeos. Lo veis que uso el casco porque tuve una mala experiencia, ya lo sabéis, y es muy importante llevar el casco, ya que en cualquier momento, sin esperártelo, te puedes caer y hacerte bastante daño, como me pasó a mí. Voy a explicaros algunas cositas, algunas especificaciones importantes para que tengáis en cuenta. Y hay algo en lo que ellos pensaron, y es que cuando vas con la bici, normalmente siempre el casco lo llevas así, ¿no? De esta forma. Pero cuando haces ciclismo de carretera y vas rápido, para ir rápido, los ciclistas lo que hacen es bajar la cabeza para ser un poco más aerodinámicos, ¿no? ¿Qué han hecho ellos? Pues que se vea de esta forma, así cuando tú vas con la cabeza abajo, igualmente se sigue viendo, ya que la forma en la que está diseñada la luz es en un ángulo de 45 grados, con lo cual se ve tanto así como así. Y aparte de las luces que lleva, para más seguridad nos da algo muy interesante que a mí me ha gustado mucho, es que si el casco cae de una altura de más de 1,5 metros, él siente la velocidad del impacto y eso hace que automáticamente active el SOS, es decir, va a llamar al contacto que tú deseas o directamente llamará a emergencias, depende de cómo lo configures. Se configura desde la aplicación del móvil del Evil y todo esto lo consigue con un acelerómetro que lleva integrado. Y hablando de eso, pues también tiene una opción que, como veis ahora, está apagado. No está apagado en realidad, yo no le he dado el botón, pero automáticamente se apaga cuando no se está usando. Pero si nos lo ponemos, automáticamente se da cuenta de que lo has cogido y se activa. Además de esto, tiene un sensor de luz. Es decir, cuando estás de día circulando por la carretera está apagado porque nota que hay luz, pero cuando es de noche automáticamente se enciende y siempre lo vas a tener activo. No vas a tener que estar pendiente de si lo has encendido o lo has apagado, o de si está gastando batería sin necesidad. Y todas estas cosas que trae, que no son pocas, además de un casco resistente y seguro para nuestra cabeza, pues tiene un peso de solamente 350 gramos. Yo cojo el casco y cojo mi iPhone y más o menos el peso es muy similar. Para usar todas estas funciones de nuestro casco podemos ajustarla desde la aplicación del Evil, que podéis descargar en vuestro móvil, y dentro de la aplicación podéis ver la cantidad de batería que le queda al casco. Puedes cambiar la configuración de la luz, agregar algún contacto de SOS y además puedes realizar un seguimiento de los recorridos que has hecho. Y para alimentar todas estas opciones lleva una batería de 600 mAh y con esto vamos a tener unas 10 horas de uso seguido. Y pues si lo usamos, por ejemplo, cada noche 2 horas, tendremos unos 5 días, así que os podéis hacer una idea. Lleva una protección que se llama protección dual y esto pues hace que siempre nos mantenga a salvo ante cualquier golpe. Un detalle interesante es que su diseño es ganador del premio IF Gold. A la hora de comprarlo tenéis diferentes colores y tamaños para elegir.
Además de eso, tiene aquí abajo una ruedita que podemos ajustar para que sin problema nos encaje bien en nuestra cabeza. Y si queréis comprarlo, os voy a dejar el link aquí en la descripción para que podáis acceder y desde ahí pues pedirlo, y eso a mí me ayudaría muchísimo. Bueno, y hasta aquí los detalles del casco, la información que tenía que daros, y agradecerle a esta marca de Livol por contar conmigo para esta colaboración. Y sin más, os voy a dejar ahora sí con la nueva MTB que me he comprado. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, y con estas vistas vamos a iniciar el vídeo. Y hoy os voy a enseñar mi nueva mountain bike. He estado buscando mucho una bici de enduro porque es lo que me gusta, es lo que he probado, es lo que tengo ganas de hacer, pero el mercado está fatal, no hay bicis nuevas. Ya sabéis que pues con todo el problema que ha habido del COVID, el envío de contenedores desde China, que es donde es el principal fabricante de componentes de bicis, se ha visto afectado. Y sumado a eso también que se compraron muchas bicis el año pasado para salir, ya que al principio de la cuarentena solo se podía salir con bici, iba a ser deporte, la gente empezó a comprar bici para irse por ahí, salir un poco de casa. Así que fatal el mercado, el tema de enduro no hay nada. Y para el próximo año he hablado con una marca que posiblemente tendremos por ahí un sponsor en el canal. No confirmo nada, pero la cosa anda por ahí. Entonces, de mientras, me he cogido una bici que Mark compró dos bicis de estas, una blanca y una azul. En este caso yo me he cogido la azul, que es un poquito mejor que la otra. Él las compró para electrificarla porque son las mejores, ya que el cuadro tiene justo el espacio para meter la batería y la controladora, y pues que sea una bici eléctrica de montaña y muy fina. La verdad es que van muy bien estas bicis. Es un modelo de 2013-2014, pero para hacer lo que yo quiero y darle un poco a la montaña, pues me va a servir. Bueno, dejamos de darle vueltas y vamos a ver esta nueva mountain bike que me he comprado. Es la Cube AMS Pro 100, como veis ahí, y es una bici que pues lleva suspensión RockShox, ¿vale? Creo que es de 120 de recorrido, y detrás lleva también un pequeño amortiguador de una marca que no conozco, pero bueno, que ya va bien, lo que he estado probando va bastante bien. La bici está cuidada, no tiene ningún problema, he estado revisándola con Mark y todo perfecto. El único problema que veo es el freno atrás, que llega muy atrás de vez en cuando, creo que hay que purgarlo otra vez. No voy a hablar de componentes, ya que no me considero experto en mountain bike, la verdad, y no controlo al 100% de todo. Eso sí, para las bajadas, cuando haga una trialera, voy a bajar el sillín bastante, porque creo que me puedo ir de boca, porque la bici me queda, o sea, no me queda pequeña, pero sí que me queda baja adelante. Pero nada, chavales, vamos a probarlo, vamos a darle caña y a disfrutar de la bici y del casco. Bueno, empezamos con una buena subidita y vamos a meter un poco de velocidad. La marcha aquí. Las cubiertas están un poquito desgastadas y van perdiendo un poco de agarre, pero bueno, eso es lo que miramos más adelante. Por cierto, el freno de adelante hace un ruido bestial, o sea que va a ser muy pesado, muy incómodo en el vídeo, pero es que está así, no sé, supongo que habrá que cambiar pastillas porque estarán ya viejas. Vale, pues por aquí no puedo seguir, así que tengo que volver e irnos por el otro camino que vi. De tracción, es que la cubierta de atrás está fatal. Bueno, tenemos un par de raíces por aquí, a ver si las paso. Ahí está. Unas cuantas piedras por aquí por el camino. Vamos a darle un poquito de bajada ahora.
shit. Me he abierto mucho. Buah, es que las ruedas no agarran ni nada. Pero es que encima yo pues no me he metido para aquí, que no tenía que haber entrado de la curva y me he ido. Pero bueno, aquí ya se ha ido más gente porque está muy blanda la tierra. Bueno, ahora voy a coger un poquito de calle y a ver qué tal va en carretera. Bueno, comentaros que llevaba el bloqueo puesto, pero porque está desajustado. Como veis, el cable sale por aquí, o sea, hay que ajustarlo bien porque no bloquea la suspensión como tal. Este terreno es un poquito más de piedra y es un poquito más incómodo cuando llevas suspensión con un recorrido corto, pues se notan más los baches. Bueno, un par de vueltecitas por la montaña, más que nada para probar qué tal va la bici como tal. Ya he probado que las cubiertas hay que cambiarlas, la de atrás sobre todo, pero voy a cambiar las dos. Ha aguantado bastante bien, así que nada, es ir dándole poco a poco, pero con cuidado para pues, no estropear las piezas que no están hechas para lo que estoy haciendo yo, ¿no? Bueno, ha sido un paseíto bastante corto, pero ha sido simplemente para pillarle el truco a la bici, a ver qué tal está, qué sensaciones me da. Y ya lo he comprobado, la verdad es que bastante bien. Simplemente será cambiar cubiertas. Y bueno, que me dejéis en los comentarios si queréis ver más vídeos con esta bici y sobre todo, qué os ha parecido. He estado probando el casco también y muy cómodo, las almohadillas van muy bien y además no sudas mucho con este casco, ya que tiene un montón de ranuras, como veis ahí. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y adiós.